que estamos de regreso en su programa El Corazón de mi Patrimonio y nos encontramos platicando con José Carlos Sánchez y con Alejandra Peña, quien es directora de la carrera de Creación y Desarrollo de Empresas. Del TEC de Monterrey Campus Puebla. Te quisiera preguntar cuáles son las características de un emprendedor o de un estudiante que está desarrollando un proyecto de emprendimiento que ustedes toman en consideración. Debe de haber algunos componentes de innovación, de creatividad, claro, pero también como de disciplina, de orden, de creer las ideas, la parte cómo se está vendiendo, el marketing, la producción, los costos, en fin, debe ser complejo, bueno, no complejo, pero no es así como que el que nos latió, sino deben haber muchas características que deben de cumplirse para que un proyecto sea tomado seriamente en consideración. Claro, sí, de hecho fíjate que ahorita que mencionaba José Carlos en el tema de que pasan un primer filtro, claro que es tan importante el tema de la viabilidad del proyecto, pero así de importante o más también lo que analizamos mucho es las habilidades y la actitud, ¿no? La competencia de lo que es el estudiante, ¿no? Como emprendedor, que es lo que platicábamos, ¿no? Quizá el proyecto lo puedas ir moldeando, que de eso se trata el semestre, pero nuestro primer filtro es estudiar estas cualidades, ¿no? De liderazgo que tiene para desarrollar el emprendedor. ¿Y su actitud? Su actitud, efectivamente. Dentro de lo que vimos primero, pues es este empuje, ¿no? Tan importante que hablábamos el otro día. Es la capacidad de resiliencia, es bien importante, que de hecho lo filtramos, pero de hecho yo les doy uno de los módulos en el semestre que se llama Desarrollo de Liderazgo Emprendedor y Trabajo en Equipo, ¿no? Porque pues ahora sí que es como la punta, ¿no? Es la causa, es la a causa. Partir de cómo estás, a partir del ser, en dónde estás parado, identificar quién eres, conocerte, sí, claro, es que vas a construir cosas diferentes. Exactamente. Porque si no, luego tienes éxito y no sabes por qué, y eso es más grave todavía. Así es, y de hecho, otro componente que te mencionaba el día de ayer, ¿no? De éxito de José Carlos, sumó complejidad en el proyecto, ¿no? Que es el tema de trabajar en empresa familiar, ¿no? Porque van involucrados todavía aspectos mucho más fuertes de emociones, de roles. Entonces, es otro elemento que nosotros tenemos que cuidar muchísimo, sobre todo en cómo los vamos a elegir y en el material, ¿no? Cómo se le va desarrollando a través del semestre. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros observamos? En cuestión de esta habilidad del emprendedor, es esta disciplina, es este empuje, es esta visión, es esta actitud, es cómo se repone de los fracasos, ¿no? Tan importantes en el camino hacia el éxito. Bueno, esa es como una parte que vemos, ¿no? Muy, muy importante. En cuanto al proyecto, vemos sobre todo el impacto que tenga, ¿no? Un tema es innovación y sobre todo el impacto también social que pudiera tener. Social y económico. Social y económico, así es. Sí, ahora que decías del proyecto y todo lo que ustedes toman en consideración, es cierto, muchas veces es más importante el camino y cómo se va disfrutando el camino, que cuando ya llegas, porque llegas y dices, ok, ya llegué, ahora vamos por otro. Entonces lo que se disfruta es el sobreponerse, el manejar la frustración, el identificar las oportunidades, el interactuar con otras personas, el armonizar un tema de empresa familiar, ¿no? Con tendencia a la familia empresaria. Y muchas veces estos proyectos son los que hacen que el empresario se dé cuenta que se tienen que tomar acciones para que las empresas familiares subsistan no solo una generación, sino varias generaciones. Entonces, que el hijo llegue y papá, mira, se me ocurrió esto, lo podemos desarrollar y que se empiece a hacer, van siendo acciones que van simplificando o que van haciendo más fácil el que las empresas familiares tomen decisiones y vayan haciendo ya un protocolo y todas estas estructuras necesarias para que perduren no solo una, sino varias generaciones. ¿Qué fue lo que más trabajo te ha costado en el desarrollo de esta idea, José Carlos? Claro. Pues primero, antes que nada, tienes que ser sumamente empático, ¿no? Nos has enseñado, en toda mi carrera, que para identificar oportunidades tienes que ser sumamente empático. Eso ha sido muy difícil, porque muchas veces a lo mejor no sufres un dolor de mercado tú, pero otras personas sí. Entonces, el ser empático yo creo que te ayuda muchísimo a identificar esas oportunidades que en realidad son oportunidades de negocio. Yo creo que la competencia también está muy dura. Otra cosa yo creo que es el saber
tener una vida y emprender, ¿no? Poder tener ese balance, ¿no? O sea, de familia, tener el balance de amigos y tener el balance de emprendimiento, porque... Y de novia también. Y de novia, claro, sí, por supuesto. Sí, es un tema muy complejo porque el emprender sí significa sacrificio, es muchos sacrificios. A mucha gente dice, no, pues está con la emoción inicial, ¿no? En realidad no es ninguna emoción inicial, es un sueño que tiene que perdurar, porque como hablamos mucho del camino, ¿no? El camino, y lo entiendo perfectamente, porque el camino es en el que tienes que resistir, ¿no? Muchas cosas. Entonces yo creo que ese tema, ni siquiera es el tema técnico de emprender, ¿no? O sea, el tema técnico de emprender, si tienes las ganas, si tienes, y tienes la oportunidad de estudiar en una universidad y eso, pues tienes asesorías, etcétera, que te ayudan como a encaminarte en el tema técnico. Pero yo creo que el tema personal es también muy importante, porque tienes que invertirle tiempo, tienes que invertirle y mucho sacrificio. Yo creo que eso ha sido de lo más difícil, más que lo técnico también tiene su dificultad, ¿no? ¿Y en dónde se encuentran en este momento? ¿Ya se están fabricando estos pantalones? ¿Ya se están exportando? ¿En dónde están? ¿Y qué indicadores han tenido de la bienvenida de este producto en el mercado? Claro. De hecho, la fase de este negocio ahorita está en prototipo. Ajá. Los jeans ya se están fabricando. La página de internet ya está. Entonces, lo único que falta es poder conseguir un inversionista o financiarme de alguna manera para poder tener un stock de jeans considerable para poderlos exportar, ¿no? ¿Es básicamente materia prima o también maquinaria? O sea, no, es básicamente el recurso económico se requiere para tener un buen inventario. Sí, para materia prima, ¿no? O sea, para comprar los metros de tela que se requieren y poder fabricarlos, es para lo único que se necesita. Entonces, al principio, cuando podamos tener por lo menos 100 jeans, un stock considerable, y bueno, ya tengo todo el tema de logística considerado, ¿no? Los vamos a mandar a un centro de distribución en Estados Unidos, y de ese centro de distribución se llama 3PL, que significa Third Party Fulfillment, que es cuando esta empresa se encarga de recibir las órdenes online, y ellos mandan los jeans a los consumidores finales, ¿no? Entonces, ¿y cómo estás difundiendo la existencia de este nuevo producto? Redes sociales es primordial, hoy en día redes sociales es primordial, ¿no? También con SEO, que es para promover tu página de internet, y por lo mientras, ese es mi plan de marketing. He platicado con consumidores norteamericanos, se han puesto los jeans, les encantaron, entonces sí tuvo una aceptación muy grande, que eso fue lo primero, ¿no? Lo importante, claro. Y además deben haber sido, deben haber sido amigos tuyos que están viviendo allá. Exactamente. Y que los conociste cuando estuviste allá. Claro, y eso me conviene porque son sumamente honestos, ¿no? O sea, me pueden decir, ¿sabes qué? No sirve, no, sí sirven. Entonces, claro, sí han tenido una gran aceptación, entonces eso sí me... Que les decía, ¿se acuerdan cuando les dije que iba a ser algo más bueno? Exactamente. Ya lo tengo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Ok, muy bien. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues los siguientes pasos sería hacer la adquisición de la mezclilla y de la tela polar que le ponemos a los jeans. De ahí se van a confección y de ahí mandarlos, ¿no? ¿Qué es la tela polar? La tela polar, térmico. Claro. De hecho, mi proveedor es Providencia Cobertores. Tenemos ahí una alianza estratégica con Providencia en Santana. Así es. Entonces, bueno, para los que no saben dónde estamos en Puebla. Santana Okay. Chiautempan es un poblado que está entre Tlaxcala y la ciudad de Puebla por la vía corta. Así es una carretera, y es una zona de mucha vocación textil desde hace mucho tiempo, y bueno, pues ahí hay casimir, el mejor que hay en México, que se fabrica en Santana. Así es. Y hay cobertores y hay muchas cosas más. Exactamente. Entonces, tus proveedores son la Providencia. Sí, mi proveedor principal es Providencia Cobertores. O sea, es como, me imagino que tus pantalones son como por afuera jeans y por adentro exactamente, sí, calientitos, como de pijama, pero de cobertor. Así es, la gente... Oye, yo quiero unos... Sí, somos varios, aunque no estemos a 30 grados así bajo es. Cero, yo quiero unos jeans con telita dentro de esa calientita. Sí, de hecho la gente afuera va a creer que tú tienes unos jeans normales, ¿no? Y eso fue todo un reto con el diseñador. Es una reingeniería de diseño, ¿no? De los jeans. Entonces, sí, mi principal proveedor de tela es Providencia, Cobertores, porque ellos están constantemente diseñando tela de calidad, obviamente, y tela con tecnología, ¿no? Que eso también ha crecido muchísimo la tecnología en nuestros tiempos, y entonces yo creo que el chiste de esta tela es que pueda tener una tecnología térmica, pero también que estabilice tu
temperatura corporal, Claro. que es muy importante. Hace una especie de franelita, Así nos es. distrajimos. Y es que resulta que la fábrica en donde están haciendo todo esto está en Teciutlán, Puebla, que es una ciudad hermosísima, donde se come muy rico, pero ahí nació mi abuelo, entonces, pues, por eso estamos platicando de eso. Y también ahí nacieron unos políticos importantes de nuestro país, que son los Ávila Camacho, Manuel, Maximino, etc. Ávila Camacho, Manuel fue presidente de la República, pero ahí está la fábrica y allá está el papá de José Carlos que vamos a ir a visitar. Entonces, bueno, pues me da muchísimo gusto. Y decíamos que, ya me enseñó las fotos, están padrísimos. Ya me dijo que vamos a rifar 3 jeans aquí. No sé por qué, pero todos van a tener mi talla. Así vele apuntando, José Carlos. Son 34 por 32. 34 por 32. Y entonces, el mercado que estamos comentando que tiene el receso, pues es todo Siberia. Allá hay un chorro de rusos y rusas y todas esas cosas, ¿no? Y luego a todo el norte de Europa, desde Noruega, Suecia, Finlandia, ¿no? Y luego Canadá y los Estados Unidos. Entonces, pues es un proyectazo. El logo está muy bonito. Polar Jeans se llama, Polar. Se llama Glacier Jeans. De glaciar. Sí, es de glaciar. Está muy, muy bonito. Y le decía yo, entonces es como franelita. Me dice que no, franela no, porque la franela encierra el calor. Entonces termina sudando dentro de tus jeans. La idea es que como entras y sales sea algo mucho más ligero, pero que además es calientito. Y es esta tela precisamente que te hacen en cobertores La Providencia aquí en Santana, Chiautepec. Así es. Sí. Yo quisiera hacerle una preguntita Sí, claro, José Carlos. Oye, José Carlos, tú como estudiante, ¿cuáles fueron como los 2 retos principales que viviste en el semestre I, ¿no? Y cómo los lidiaste. Esa es como una pregunta, ¿no? Y la segunda es, bueno, ¿quién es José Carlos al entrar, ¿no? Y ahorita al finalizar el semestre I, ¿qué fue lo que más te dejó a ti como emprendedor? Claro, yo creo que uno de los retos es que cuando entrabas a semestre I podías entrar como proyecto empresarial en equipo o proyecto empresarial individual, ¿no? Yo me lo aventé individual. Cuando tengo un socio, creo que sea un socio estratégico, no nada más un socio de las clases, ¿no? De cumplir con los requisitos. De cumplir con los requisitos, exactamente. Entonces, yo creo que ese reto fue el mayor reto porque el semestre I, vaya, es como es una inmersión completa en tu tema de emprendimiento, pero además son materias, ¿no? Y son módulos, no son materias, son módulos. Entonces, cada semana o cada 2 semanas cambiábamos de módulo. Entonces, cada módulo tenía un entregable y era un entregable serio, ¿no? Era un entregable de marca, era un entregable de ir a registrar tu marca al INPI, ¿no? Era un entregable de hablar con una licenciada, eran entregables muy complejos. Entonces, yo creo que ese fue el principal reto, como muchísimas entregas, pero cómo pude superar eso con mucha responsabilidad, con muchísima planeación. Cada vez que entraba un profesor nuevo a un módulo, nos explicaba muy bien el entregable, ¿no? Entonces yo hacía mi planeación y pues con mucha responsabilidad. Y el José Carlos que entró al principio, yo creo que entró con una idea de negocio, y el José Carlos que salió del semestre I entró con un modelo de negocio, ¿no? Con un modelo bastante específico, y yo creo que eso me ayudó muchísimo a acelerar de idea a aplicación. Pero ¿cómo te sentías tú antes de haber entrado a este semestre? A lo mejor un poco la esencia es una transformación dentro de ti, terminaste con mucha confianza, con seguridad. ¿Cómo eras antes y cómo eres ahora después de haber vivenciado esta experiencia? Claro, yo creo que al principio tenía un poco de miedo, ¿no? Un poco de nervios normales. Tuvimos que hacer el pitch de nuestra idea, que es obviamente como el discurso, ¿no? El discurso de venta de tu idea. Donde tienes que convencer a muchas personas en minutos, o sea, es cuestión de minutos, y yo creo que eso fue muy retador, pero me ayudó muchísimo a crecer como persona, como emprendedor, porque yo creo que sí superé un gran miedo, ¿no? El miedo de estar frente a gente que sabe más que tú. Yo creo que el ser humilde es de lo que más te va a ayudar en temas de emprendimiento, porque muchas veces a lo mejor tú crees que sabes, pero en realidad el sabio es el que dice que no sabe nada, ¿no? Entonces yo creo que a mí me ayudó muchísimo poder estar enfrente de personas que saben más que yo y poder convencerlas, ¿no? Eso fue una gran satisfacción para mí, que personas que tienen mucha experiencia, más años de experiencia, más años de académicos, ¿no? Que yo, poder convencerlos fue un gran reto y fue una gran satisfacción.
Entonces salí con una autoestima más alta. Ahora, ¿cómo te sientes? Me siento bien, me siento con muchas ganas, me siento más capaz de poder, o sea, que sé que tengo estas habilidades que todo el mundo puede, o sea, que no nada más son las personas del TEC, ¿no? Que todo el mundo puede si tiene las ganas, si tiene el entusiasmo. Es lo más importante, la actitud, ¿no? La actitud que tienes hacia tu proyecto. Si tú no crees en tu proyecto, nadie te va a creer. Eso es lo que me decían, tienes que transmitir que tú crees en tu proyecto y que tú crees que va a generar beneficios para no solamente tu consumidor final, sino para ti también, ¿no? Económicos. Pero si no te la crees tú, no te la va a creer nadie. Entonces yo creo que eso es muy importante. Hoy en Hispanoamérica estamos de regreso. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Nos acompaña el día de hoy Tania, que es una joven emprendedora, es directora de una empresa que se llama Work and Travel
en México, y me platicaba que esto surgió a raíz de una experiencia que ella tuvo. Es puesto que le hemos invitado al programa de hoy, de El Corazón de mi Patrimonio, y bueno, nos está describiendo todo lo que ella vivenció, cómo fue que tuvo esta idea de hacer esta empresa de intercambios, y evidentemente cómo ve el corto y mediano plazo en cuanto a este tipo de experiencias y específicamente su negocio. Así es que, ¿cómo estás, Tania? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias, estoy muy bien y muy contenta de estar aquí, muchas gracias. Qué bueno, eres bienvenida, Tania, y sobre todo, pues lo que tú haces es de vital importancia para muchos de nuestros radioescuchas que tienen esta inquietud de cómo poder tener estas experiencias internacionales, ya que los negocios pues hoy en día no necesariamente tienen que ser locales, sino también hay que tener la habilidad para poder ver hacia afuera, y no solamente hacia Estados Unidos y Canadá o hacia Europa, sino a otros países del mundo. Y qué mejor forma de hacerlo que ya habiendo vivido allá, ya habiendo hecho amigos allá, ya teniendo conocidos en otros países, después de haber entendido la cultura. Y bueno, pues esto es de vital importancia. Me gustaría que nos platicaras tu experiencia, cómo fue que se te ocurrió hacer este proyecto, esta empresa que ahora manejas, y bueno, un poco de la historia de cómo empezó todo esto. Pues empezó sobre todo porque yo he tenido la oportunidad de poder viajar, de poder encontrar alternativas. Siempre me considero una persona que no está como quieta en un solo lugar, ¿no? A pesar de tal vez, yo soy ingeniero industrial de profesión, entonces yo estaba trabajando en una industria, todo bien, un ingreso seguro, pues mi día de paga, todo bien, ¿no? Entonces llegó un momento en que dije, bueno, es que quiero salir de aquí, quiero, o sea, antes de poder trabajar durante 65 años de mi vida aquí, entonces quiero poder salir, ver, descubrir, hacer amigos en otros lugares, ¿no? Entonces, pues así es como fue, renuncié a mi trabajo, me fui a un programa de intercambio bueno, es un programa au pair, así que se llama, a Estados Unidos. Estuve viviendo en Estados Unidos 1 año y medio, donde tuve la oportunidad de poder estudiar, mejorar mi inglés, poder tener un pequeño diplomado en cuestión de mercadotecnia, y bueno, en general fue como una muy buena experiencia, que en lo personal fue como altas y bajas, pero en lo general fue de un crecimiento extraordinario, o sea, 200%. Obviamente vives muchísimas cosas que por mismo que tú estás como sola, entre comillas, uno tiene que desarrollar habilidades en poder relacionarte con la gente, y sobre todo hay veces que había lugares de donde no había alguien que hablara español, ¿no? Entonces me relacioné con amistades de Alemania, de Tailandia, de Japón, o sea... ¿Todo esto fue en dónde? Fue en Washington. En Washington. Ajá, Okay. en Washington. Ahí los conociste, ¿y cómo te comunicabas? Pues en inglés, ¿no? Al principio fue como, o sea, primero llegué a Nueva York, en Manhattan, tenía un hambre, me acuerdo, tenía un hambre increíble, entonces, pero estaba así como tan impresionada, no sé, entonces llegué a un restaurante, solo quería una ensalada, nada más, quería una ensalada, y se me olvidó completamente cómo decir lechuga o aguacate o así, y no, o sea, me salí y fue como una sensación, sentimientos encontrados de cómo puede ser que no pueda decir eso, ¿no? Entonces, esa parte en la que uno sí o sí aviéntate a hablar, o sea, con pena o sin pena, o sea, tienes que comer, ¿no? O sea, cosas así. Ya obviamente poco a poco, con las clases, con la gente con la que vivía, una familia, como una host family, una familia porque me recibió con los brazos abiertos, me la pasé muy bien, aprendiendo con los niños, o sea, mi trabajo como au pair era cuidar a los niños, y por las tardes pues ir a la escuela, hacer mis actividades y todo eso. Qué bien. ¿Y en qué momento fue que decidiste emprender este proyecto de Work and Travel México? Pues ya fue cuando regresé y, o sea, fue como un momento en el que, ok, me regreso a trabajar, y bueno, conocí unos amigos donde me empezaron a introducir a negocios como network marketing y todo eso. Entonces, de una u otra manera, la filosofía que se maneja pues es lo mismo, de que pues trabaja por tus sueños, no por un sueldo, o sea, todo ese tipo de filosofía. Empecé a leer libros, entonces empecé a decir, bueno, entonces mejor, ¿por qué este tiempo que estoy aquí, por qué no hago un proyecto como
yo misma, ¿no? O encontrar a las personas. Al principio no tenía como definida clara la idea, ¿no? Pero sabía que quería hacer algo. Entonces, no sé, por azares del destino es cuando, para mí, yo creo mucho en el momento en que todo está alineado, pum, las cosas empiezan a llegar y a alinearse. Empecé a conocer personas que me empezaron a enseñar de este tipo de negocio, acerca de cómo poder ayudar a los jóvenes, cómo servir a los jóvenes para que puedan tener este tipo de experiencias. Obviamente hay una serie de convenios que se requieren realizar, ¿no? Hay muchas veces que en lo personal fue como la ventaja en la que yo tenía esta experiencia previa, y bueno, de allí empecé a tener convenios, a conocer gente, y bueno, es como empezó a decir, bueno, entonces vamos a empezar a armarlo. Obviamente esto está en una etapa, tenemos año y medio con este proyecto, o sea, realmente es un bebé, pero realmente, o sea, el proyecto es para poderlo crecer muchísimo más. ¿Con quién has establecido hasta este momento estos contactos fuera de México para poder canalizar toda esta oferta que hay esta demanda que hay de estudiantes o de profesionistas que quieren ir al extranjero? Sí, en Estados Unidos, para Estados Unidos ahorita el programa para Summer Camps, o sea, es un programa en el que los jóvenes se van 3 meses a Estados Unidos y bueno, a trabajar en campamentos, ¿no? Entonces ahí establecí un contacto porque yo también, o sea, por parte de eso dije, bueno, ¿por qué no me voy, no? Me voy, y ahí es cuando empecé a conocer a gente y me dijeron, bueno, sí, adelante, ¿no? Podemos establecer convenio, puedes tú dar a conocer este programa en México, y bueno, aquí con gusto pues lo estamos empleando, ¿no? En Estados Unidos se llama Jeff Daly. ¿En dónde está? Él es de Pensilvania, pero, o sea, realmente pues es convenio con todo Estados Unidos, ¿no? Tú puedes elegir en dónde hacer este camping, prácticamente. Sí, prácticamente es en todo, más de 300 lugares en Estados Unidos, 300 campamentos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo Estados Unidos, desde California, Seattle, Nueva York, no se va, Pensilvania. ¿Y edades prácticamente que toda la primaria? De 18 a 29 años. Es de 18. Ajá, sí, o sea, prácticamente los que están entrando a la universidad, los que están de la prepa, hasta antes de cumplir los 30. Sí, bueno, o sea, realmente yo no le veo como la limitante a la edad, sin embargo, pues es que cuando vas allá, o sea, una persona de 31 años, pues va a estar conviviendo mucho con chicos de 18, 19 años, entonces tal vez, pues a esa edad, tal vez a muchos es como que... Sí, ya son dos brechas generacionales. Sí, definitivo, ¿no? Entonces son una brecha generacional en la que puede causar algún conflicto. Y no es que yo estoy limitada a eso, sino que realmente ese es como el promedio en el que se va, ¿no? Entonces, digo, una persona de 40 años también se puede ir, pero pues también tomando en cuenta que la brecha generacional es muy grande, ¿no? Que no espere pura gente de su edad. Exacto, por supuesto. Okay. Y con ellos ya tienes haciendo estos intercambios año y medio aproximadamente. Así es, así es. Sí. Emprendedora, que se llama Tania, sobre este proyecto tan interesante que ella misma desarrolló y que tiene que ver con establecer estos intercambios o estos, digamos, que serían oportunidades para vivenciar el estar fuera de México. Ahorita me platicabas de estos 300 lugares en los que en los Estados Unidos en el verano se puede hacer camping, y en donde se tiene la oportunidad de relacionarse con otras personas, más o menos de los 18 a los 29 años. A mí me gustaría que nos platicaras también sobre tu experiencia de haber emprendido. ¿Cómo te sientes después de haber tenido, como decías, un trabajo estable, en el que tenías un sueldo, en donde no te tenías que preocupar por si te pagaban los clientes o no, o bueno, cómo estaban las oportunidades de mercado, y de repente decides formar esta empresa? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué podrías comentarnos? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Mi experiencia como emprendedurismo, la verdad ha sido un camino largo, un camino con muchos baches. Realmente uno se puede considerar emprendedor hasta que realmente hay un cambio en uno mismo, ¿no? O sea, es difícil el poder conceptualizar como emprendedor
si uno empieza el cambio por sí mismo, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que en personal fue la parte más complicada, porque yo, o sea, es fácil decir, sí, voy a ser emprendedora, ¿no? Y bueno, empecé como network marketing, decía, sí, soy emprendedora, ¿no? Pero realmente uno no dimensiona esa palabra hasta que uno se instruye, empieza a leer, empieza a conocer personas. Aparte de network marketing, empecé una empresa, bueno, estoy empezando un proyecto de hidropónico que ya tiene un poquito más tiempo, pero la verdad es que no lo he llevado a escala por miedos, por financiamiento, pero sobre todo más por miedos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hasta apenas es como el descubrimiento que hice, porque muchos ponen pretextos el por qué o justificaciones el por qué no se hacen las cosas, ¿no? Sin embargo, el camino que he recorrido hasta ahorita ha sido de mucha enseñanza. Sí, obviamente uno está preocupado por los clientes, cómo ya hacer estrategias de clientes, aprender muchísimas cosas. O sea, en la carrera sí, o sea, me ayudó mucho en cuestión de análisis y no sé, estadísticas, pero una vez emprendiendo debes ya sea de hacer equipo con personas, aprender a confiar en ti y en un equipo de trabajo, y también tener en mente cuál es el objetivo por el cual estás haciendo eso. Solo por hacer dinero, si solo es por hacer dinero, pues realmente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cuál es el objetivo de hacer dinero? ¿Qué vas a hacer con ese dinero, no? O realmente de qué manera uno está aquí para servir. Y eso es algo que, o sea, me lo metí en la cabeza y realmente me hace muchísimo sentido, en el que si uno ofrece un producto o servicios para poder servir, para poder hacer un cambio, para poder hacer un impacto, ¿no? Entonces, tener definido como todo eso me ha costado muchísimo tiempo para poder aprender, para poder definir, y crecimiento personal sobre todo. O sea, eso es la gran satisfacción que me he llevado durante todo este tiempo. Cuando regresé por primera vez a Estados Unidos, caí en una depresión muy, muy fea. ¿Por qué? Porque no sabía si meterme a trabajar, no sabía qué hacer, me sentía muy grande, o no sé, o sea, no sé, todo ese diálogo interno que uno va teniendo, pero el cambio es lo que hace. Cuando uno hace cambios en su vida es doloroso, aprendes muchísimo, y uno depende tomar la decisión de uno mismo si sentarte a llorar o ok, síguete moviendo, ¿no? Ok, está bien, sigue llorando y todo, pero síguete moviendo. ¿Cómo saliste de esta situación complicada, de esta depresión? ¿Cómo salí? Pues mucho tiene que ver mi familia, pero a la vez es también el poder querer seguir conociendo, ¿no? Empecé a conocer más gente, empecé a preocuparme por mi crecimiento y desarrollo personal. Fue bastante complicado, o sea, tal vez no es, o sea, para mí yo siento que una depresión así, no sé, me costó 5 meses para poder aprender de mí. O sea, realmente es un momento en el que no sabía cómo salir de allí. Entonces, empezando a conocer gente, empezando a estudiar, empezando a leer, yo creo mucho en el equilibrio, ¿no? Poder encontrar mi propio equilibrio era como parte fundamental. Y ya a partir de allí, ok, entonces definir objetivos, ¿no? Porque una vez estando en ese estado, realmente uno no tiene o no sabe a dónde ir, ¿no? Entonces, definir objetivos. Y obviamente, por ejemplo, cuando estaba en network marketing, pues realmente fue como este tipo de filosofía, o que la gente va como contagiándote de libertad financiera y equipos de trabajo y liderazgo. Entonces, entre mi depresión y bueno, salía o sea, pero ya poco a poco empecé como a tomarle sentido, ¿no? A decir, ok, si estoy aquí es para servir, si estoy aquí es para caerme y levantarme nuevamente. Entonces, realmente yo creo que eso para mí fue como el que embonó y encontró sentido, y hasta la fecha, pues afortunadamente el poder encontrar ese propósito ha cambiado como totalmente mi vida. ¿De qué te diste cuenta ese propósito? ¿Cuál es específicamente? ¿Qué es lo que te gusta de este negocio que tienes? ¿Qué es lo que te hace realmente conectarte con las personas? Bueno, el poder conocerme a mí misma en cuestión de, bueno, ¿para qué soy buena, no? Y algo que me gusta mucho es poder transmitir y compartir y conectar con la gente, ¿no? Y
Y esta agencia como tal es para poder servir a los chicos, para poder crear un impacto. ¿De qué manera puedo crear un impacto o un cambio, o empezar un cambio a mi alrededor, ¿no? O en México, ¿no? Pues que los chicos puedan tener un cambio de percepción, un cambio de creencias, un cambio de percepción desde su vida, ¿no? Y cómo tal vez compartiendo un poco de lo que yo pasé, ¿no? El irme a otro país y conocer a gente, a poder estar en contacto con personas de otros países, de otras creencias, ¿no? Tal vez aquí estamos como muy inmersos en muchos sistemas de creencias en los cuales pues es complicado salir si es que uno no sale fuera de su zona de confort, ¿no? Y precisamente el salir al extranjero es salir de esa zona de confort, porque realmente no es todo miel sobre hojuelas. Ahí aparecen los monstruos que te van a comer. No monstruo, pero sí es como, o sea, estás solo, ya no está mamá, ya no está papá, ya no están tus amigos, es como, estás sola y o sea, una de dos, o tienes que realizar alianzas con gente allá o realmente el cambio es el que te va a deprimir. Siempre hay alguien con quien hacer una alianza. Definitivo, siempre, en todo momento. Y en todas partes. Y en todas partes, siempre cuando uno tenga la disposición y la apertura, siempre, en todo momento hay una persona que te va a tender la mano, siempre. Afortunadamente a mí me ha pasado, que he hecho muchísimos muy buenos amigos allá, y al contrario de que mucha gente piensa que, o sea, sí, hay gente como buena, hay gente mala, o sea, hay gente que te va a echar la mano, hay gente que no, pero mientras uno esté siempre positivo y hacer las cosas como correctamente, siempre va a haber gente que va a estar echando la mano, siempre, aquí y en China, o sea, donde sea. Qué bien. Ahorita vamos a ir a un corte, me gustaría que regresando nos comentes cómo funciona el que cualquier estudiante pueda acercarse a ti y sabes que quiero irme a un camping a tal ciudad, cuánto cuesta, si son paquetes, si es por tiempo, cuáles son los requisitos, etcétera. Claro. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida.
Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. De las personas que tienen un papel muy importante de la enseñanza del emprendimiento en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. El día de hoy nos acompaña el doctor Howard Frederick, quien es profesor extranjero visitante y quien está aportando muchísimo valor a esta institución en el área de emprendimiento, plasmando toda su experiencia. Y por lo que estuve platicando ahorita antes de empezar el programa, pues evidentemente es mucha la riqueza por todas las vivencias que me comentó el doctor Frederick. Me gustaría primero darle la bienvenida. Gracias, Carlos. Y en segundo lugar preguntarle un poco de su historia antes de ya ver de qué forma está apoyando ahorita los esfuerzos de emprendimiento en el TEC. Me gustaría conocer un poco más de usted, cómo fue que se empezó a involucrar en el área de la educación, cómo ha plasmado toda su experiencia como empresario y todos estos temas que han enriquecido tanto ya la trayectoria que usted tiene. Gracias. Pues yo nací cerca de la frontera mexicana en California. Usted conoce Mexicali, al otro lado tenemos Calexico. Y esto es mi valle. Un desierto, y cuando yo nací, pues la mitad de la gente hablaba español, y por eso aprendí allá. Yo estoy estudiando este lenguaje muy difícil por 50 años, y discúlpeme por mis errores. No, está muy bien. Por si usted no lo sabe, Mexicali quiere decir México, California, y Calexico quiere decir California, México. Pues entonces, era el mismo país hace siglo y medio. Yo diría que siempre he sido emprendedor, empezando como joven, y en el colegio y especialmente en la universidad. Pues al fin de un viaje muy largo de vida, me ubico aquí en Puebla como profesor visitante de emprendimiento. Pero por los 30 años pasados, yo he estado afuera de los Estados Unidos. Usted no puede llamarme gringo. Es casi gringo, nada más. No, nada más. Yo provengo de Australia esta vez, pero viví muchos años en Nueva Zelanda y Alemania. Sí. Y vendemos nuestra fábrica de chocolate en Melbourne, Australia, hace un año, y venimos aquí. Pues durante estos años estoy dictando clases para alumnos y estudiantes en el campo de emprendimiento y innovación. Y me siento muy orgulloso de ser el primer profesor visitante a dictar la materia sello del TEC de Monterrey, que es emprendimiento. No sé si usted sabe que el TEC es la única universidad en el mundo que requiere emprendimiento de cada alumno. Es decir, tenemos en el sistema aquí en México 160 profesores de emprendimiento, y dictamos esta materia muy famosa a más de 15,000 alumnos por año.
Así es. So, es el sistema más grande de enseñanza de emprendimiento en el mundo. Y pues yo he trabajado en muchas universidades en otros lugares donde no hay tan respeto para el campo de emprendimiento, pero aquí pues yo me siento como yo fui al cielo a tener este orgullo a ser profesor aquí en Puebla. No sabía esto, en el sentido de que el Tecnológico de Monterrey tenía esta política de que cada uno de los estudiantes debe de salir con un proyecto de emprendimiento, pero sí hemos observado que hay muchísima experiencia y mucha madurez en el proceso de cómo la universidad ha crecido con tanto esfuerzo por fortalecer esta cultura del emprendimiento en nuestro país, y esto ha permeado a otras universidades que, aunque no tienen el nivel del Tecnológico de Monterrey, se han dado cuenta de que el ayudar a los jóvenes a que pierdan sus miedos para iniciar sus propios negocios, pues es una forma auténtica de contribuir para que México como país se fortalezca tanto desde el punto de vista de los negocios, pero también como desde el punto de vista de contribuir todos a tener el bien común. Sí, ¿y cómo lo medimos? Pues tenemos un cuarto parte de los alumnos egresan del TEC con su propio negocio. ¿Una cuarta parte? Sí, sí. Y cuando sean 35 años, quizás 60% están manejando su propia empresa. Es impresionante. Es muy impresionante. Y el TEC es el motor de la economía en muchos lugares. En contraste, pues hay esa actitud que se educa al mexicano, donde los padres no enseñan a sus niños que puedan ser emprendedores, solamente para buscar un trabajo bueno, en una buena empresa, pero hay una parte de la población, en México es 21% de la población que contamos como emprendedores. Eso es un rato muy alto y se ha duplicado en 5 años. Hay dos tipos de emprendedores, los que buscan oportunidades y los que pues son impulsados por la necesidad de crear su propio trabajo. Pero por cualquier razón, ya sea porque estudiaron en el TEC y se les incorporó esta cultura y se les motivó y se les apoyó, o por necesidad, México entonces también es un país que tiene un muy buen promedio de emprendimiento comparado con otros países de Latinoamérica. Pues más alto que Estados Unidos y Australia. Pues los países en desarrollo suelen tener un nivel más alto que los países desarrollados. Entonces nuestro problema no es precisamente crear emprendedores, sino probablemente consolidarlos, es convertir los emprendedores a empresarios y que adquieran estas herramientas para tener mayor disciplina y estar mejorando sus habilidades en la gestión y en la operación, más que en el emprendimiento. Este sería como un poco el reto. Sí, pues hay varios problemas, por ejemplo, el financiamiento. Cuando un alumno egrese del TEC, él no tiene sus finanzas para lanzar su gran proyecto. Hay un problema con los leyes y reglamento para registrar una empresa, y también hay varios problemas, como ustedes saben, con la corrupción y con las dificultades que ellos tienen a lanzar su negocio. Elaboramos un reporte de más de 100 países en el mundo, y México se ha duplicado su nivel de emprendimiento en 5 años, que es
que es un acontecimiento muy importante para ver. Y la mayoría de los mexicanos son emprendedores de la oportunidad, no de la necesidad. Y es muy importante distinguir. Los emprendedores de la necesidad surgen en condiciones de adversidad o en guerra civil o en deslocaciones económicas en el mundo. Pero en México este nivel de emprendimiento es de la buena forma, de la oportunidad. Pero cómo concretizar sus negocios es el problema. Los reglamentos que enfrentan, pues el respeto que ellos no sientan de la población de vez en cuando y de problemas con el financiamiento, esos son retos o desafíos que enfrentan a los emprendedores.